Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amores de mi corazón, bienvenidos a este episodio número 64 de Alquimia y Abundancia. Me hace muy feliz estar aquí grabando para ustedes en un episodio en el que hoy me vengo mega vulnerable. Me voy a echar un monólogo aquí sobre la importancia de poner límites, el no como parte del vocabulario y algunas claridades que en este momento quiero hacerme y hacerles en su camino. Vengo de unas semanitas bastante movidas, vengo de sostener el Camino de Santiago con Punto Cero, vengo de unas vacaciones familiares así mochileras a todo dar por Perú con mis hijos y con mi esposo, vengo de varias situaciones laborales que me han puesto sobre la mesa que yo tengo que seguir poniendo límites y dije, pues este va a ser el episodio del podcast que quiero dejar para este viernes. Los episodios yo normalmente los grabo un día antes, hoy es jueves, está así como nubladito afuera, como lluvioso, como bucólico y yo también pues estoy bien movidita, entonces vamos a ver qué sale hoy. Es un episodio que va a ser incómodo, es un episodio donde quizá me echo mi lloradita, pero si saben cómo soy y me escuchan, pues ya saben lo que puede suceder. Como siempre, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas las personas que escuchan este episodio, que escuchan este podcast, que lo comparten, que se nutren, que se sienten identificados, que siempre tienen un momentito para escribirme algo en los comentarios. Por favor, nunca dejen de hacerlo. De verdad, yo sé que hay chicas que siempre me escriben y para mí es como, ay, tan lindo, vale, lo leyó, lo escuchó. Así que gracias también por activar la campanita, por compartirlo y por todo lo que hacen para que este episodio sea lo que es y este podcast sea lo que está sucediendo con Alquimia y Abundancia, porque finalmente alquimizar es transformar la materia desde la fuerza del corazón y la fuerza del pensamiento y la fuerza del espíritu, y eso es lo que hacemos aquí. Así que gracias. También quiero contarles para quienes escuchan estos episodios en tiempo real que con todo este movimiento interno y externo, toda esta telurgia que se mueve, he decidido posponer unas semanas el bootcamp virtual que vamos a hacer del Club de Emprendedores con Alma, y las nuevas fechas son 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Es 100% virtual, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede acceder a este bootcamp en donde vamos a hablar de emprendimiento, de estrategia, de mindset, de finanzas, de definición de propósito, de posicionamiento en redes, de marca personal y de un montón de conceptos, de herramientas y de actividades que sé que les van a servir mucho en el mundo de sus negocios. Este bootcamp es para ti si ya tienes una idea de negocio andando, si eres emprendedor o emprendedora con varios años en el mercado, si ya has estado en alguna de las versiones del Club de Emprendedores de Alma Yogi, por favor vuelve porque va a ser una gran actualización. Y pues es un espacio abierto solamente para 12 personas. Ya se están llenando los cupos. Pueden hacer la aplicación en la descripción de este episodio. Y ya que estamos en momentos de publicidad varios, quiero contarles que el retiro de revelación cósmica con Janina Tomasini ya es una realidad, ya está al aire. Tenemos nuestro retiro el 27 de noviembre en Gitana del Mar, en Palomino. Así que les voy a dejar en la descripción de este episodio el correo electrónico al que pueden enviar su aplicación. Digan que van de parte de la tribu de Alma Yogi y ellos ahí les pondrán una estrellita especial para revisar su aplicación. Ya se están llenando los cupos, estamos muy felices, Janina, Alfredo y yo, de toda la ola que está moviéndose con este retiro. Y bueno, nos vemos en noviembre, mis queridos mexicolombian amigos. Ahora sí que vámonos de lleno con el episodio de hoy. Hay una parte no tan romántica
de esto de estoy escuchando las señales del universo. Y es cuando esas señales implican golpes, incomodidades, costalazos, puertas que se cierran, situaciones incómodas, que ahí es cuando uno dice, ¿a lo bien? ¿Vida? ¿Esto es lo que tienes para mí hoy? Y llevo varias semanas en donde eso me ha empezado a suceder. O de pronto ya me venía pasando, pero creo que se empezó a hacer como más ruidoso y dije, ok, voy a pararle bolas a esto, voy a prestarle atención a esta situación. Y muchas de esas situaciones incómodas y muchas de esas situaciones que han sido rudas y que me ha tocado atravesar, me han permitido ver la imposibilidad que aún tengo para decir no y vivir sin culpa en ciertas situaciones. Y, y me ha puesto a cuestionarme y a decir, pero espérate, que tú eres Carolina Porras, o sea, tú eres Alma Yogi, eres, ¿cómo es que te presentas? Abogada, emprendedora, empresaria, mamá, esposa, todopoderosa, humana en desarrollo evolutivo. No, la chimba. De verdad, me han tocado unos episodios en donde he dicho, soy una pinche humana carnal y vulnerable. Y esto ha sido bien interesante en retrospectiva, porque cada una de las situaciones, cuando logro no enrollarme e irme como niño en tobogán en la situación, sino realmente mirarla desde afuera, lo que me muestran es, aquí hay que poner un límite. Aquí hay que decir no gracias, aquí hay que decir lo siento mucho pero no, aquí hay que decir simplemente no a secas y punto. Y los primeros maestros de este ejercicio de poner límites y donde empezó a moverse para mí como este llamado a poner límites fue en el Camino de Santiago de Compostela. Para quienes nunca han ido a esa región del mundo, para quienes no saben, gran parte del Camino de Santiago se desarrolla en la región de Galicia de España. Y es una zona que es bastante montañosa, es lluviosa, es fría y la gente que vive ahí es, como diríamos nosotros en Colombia, bastante toscos o rudos, ¿sí? Son personas como con unas visiones muy pragmáticas y muy prácticas de la vida. Y el hecho de que sean este tipo de personas así, pues a veces puede incomodar. Entonces, por ejemplo, si tú vas a un baño, si necesitas entrar al baño y llegas a un café y dices, ¿me prestas el baño? La respuesta es no. Y es un no seco que te mira la cara y te dice no. O si, por ejemplo, estás pidiendo una cuenta en un restaurante y le dices, oye, somos 7, por favor divide la cuenta para 7 personas, te dicen no. Y es un no rotundo. Y cuando empecé a atravesar esa situación en el Camino de Santiago, pues me incomodaba mucho que me dijeran no. Y me incomodaba, primero porque me estaban diciendo que no, y segundo porque me empecé a pillar que como sociedad y como colectivo no estamos acostumbrados a que la gente nos diga que no. Y entonces aquí quiero dejar como el primer bullet de este episodio y es que nos cuesta mucho decir no porque fuimos educados para complacer, para no incomodar, para ser buenos. Yo fui educada para ser buena. Yo tengo recuerdos de niña, 5 o 6 años, llegar a una casa de personas completamente extrañas que yo no tenía ni idea quién era y que nunca en mi vida había visto, ir de la mano de mi mamá y que mi mamá me dijera, saluda a Pepito, dale un besito. ¿Por qué putas le tengo que dar un besito a este señor que yo no conozco? Y cuando yo me rehusaba, mi mamá me decía, vaya y le da un beso y un abrazo, salude, sea decente. Güey, ¿y yo qué hacía? Pues iba. Y al cabo de 3 años domesticada, a donde yo llegaba, beso, abrazo y saludo. Pero porque sí, porque no, porque no me respetaron y porque no me enseñaron que decir no o decir solamente buenas tardes era una opción. Entonces me empiezo a pillar que en mi sistema aún tengo una confusión con que decir sí
es ser amables o es ser generosa o es ser espiritual. Y decir no es ser antipática, es ser grosera, es ser egoísta, es ser mala persona. Y pues la verdad es que no. Decir no, la palabra no como respuesta está en el abanico de las respuestas y no pasa nada. ¿Cuándo sí pasa? Cuando yo digo sí cuando quiero decir no. Y ahí estoy teniendo un acto de deshonestidad emocional. Entonces empieza a pasarme esto en Santiago de Compostela. Me empiezo a encontrar así como con muchas puertas que se me cierran con ese no y yo empiezo a sentirme muy incómoda con los nos, pero después me empiezan a pasar a mí situaciones en mi órbita personal en donde mágicamente yo tenía que decir no ahora, tenía que decir no así, tenía que decir no, espera por favor, tenía que decir no, en este punto yo soy la guía y soy la autoridad y la respuesta es no. Y me empiezo a parar en el otro lado de la moneda y la vida me empieza a poner un montón de situaciones de este tipo. Vuelvo a casa, tengo una semanita antes de irme a Perú con mi familia y fue una semana bien interesante porque fue una semana de aterrizar en muchas cosas del hacer. Entonces venía con el lanzamiento del bootcamp del Club de Emprendedores que, como yo ya había hecho un cronograma empezando el año, tenía que ser en las fechas de julio que ya se habían dicho. Y como no era capaz de decir no, quiero cambiar la fecha, no, no me da la vida para poder hacer un lanzamiento como yo lo quiero hacer o simplemente no quiero, seguía adelante forzándome en una estrategia de lanzamiento que no se estaba sintiendo cómoda conmigo. Y en paralelo, también estaban pasando muchas cosas en mis otros negocios y en mis otros haceres, donde también me estaba costando mucho decir no, o decir hasta aquí va mi trabajo, o esto es lo que te tengo que entregar y punto. Y seguía y me empezó a pasar algo muy interesante, así que para aquellas personas que escuchan este podcast y que dicen que todo lo manifiesta el cuerpo y que yo también se los he dicho y estoy segura, pues marica, me empezó a pasar eso, me empezó a doler la garganta. Y empecé con un dolor de garganta, pero era un dolor raro porque no era un dolor de me va a dar gripa o tengo una infección en la garganta, sino que cuando me retenía y accedía a cosas que yo no quería hacer, sentía una incomodidad en la garganta, al punto que llegué a pensar, tengo algo en la tiroides, o sea, hasta allá llegó mi video. Llega el viaje a Perú con la familia, nos vamos mi esposo, los dos chiquis, Isa mi socia y yo, y su hija y yo. Nos vamos los seis y empiezo a darme cuenta que estaba súper complaciente yo en ese viaje. Complaciente nivel, yo los sostengo a todos. O sea, me llevé a Perú la chaqueta de la guía. Entonces yo llevaba un morral gigante y en el morral gigante llevaba comida, llevaba agua, llevaba bloqueador, llevaba papel higiénico, llevaba no sé qué, llevaba tarará. Y pues claro, ellos estuvieron todo el tiempo súper felices. Yo la verdad ni siquiera me detuve a cuestionarme si no me estaba excediendo. En algún punto por ahí como el día 12 me pasó por la cabeza, pero dije, no, yo estoy aquí para que ellos la pasen bien. Amigues, pues vuelvo de Perú hecha popó. El domingo que aterrizamos fue como si a mí se me hubiera apagado un switch, el switch de la energía. Aún hoy, jueves, que te estoy grabando este episodio, me siento súper bajita de energía. Y lo único que me está dando la fuerza y la energía para pararme y seguir es que esta semana me he dedicado a poner límites en todo lo que no había podido poner límites. Entonces vuelvo el lunes y le digo a mi familia el domingo y les digo, chicos, a partir de este momento estoy mamada. No voy a hacer comida, no esperen de mí que los apapache. Además llegué, un perro estaba cojo, el gato seguía malo con su cosa, con su sida que tiene como carachas en el cuerpo, los zancudos, la gotera, todo demandando. Y aquí viene otra de los bullets que quiero ponerle a este episodio. Cuando nos dedicamos a construir una vida complaciente para los otros y una vida en donde nos ponemos en la última escala y todos los demás van primero,
esa vida se empieza a convertir casi que en un monstruo. Y luego frenar esas situaciones, ponerle freno de mano a esas conversaciones, poner un límite, se empieza a volver cada vez más retador. No imposible, díganmelo a mí, llevo una semana de nos, pero sí empieza a convertirse en una situación en donde uno dice, ¿sabes qué? Necesito parar, porque es que esto que está pasando allá afuera, que yo he alimentado, que yo he hecho que se convierta en esto, ya no me parece sostenible para la vida. Entonces el domingo empiezo a poner un límite, mi cuerpo también, yo solamente quería dormir, el lunes me llega mi luna, me llega con toda. Y el lunes, por fortuna, fue feriado. Mira, empezó a llover más duro aquí en la casa, como limpiando toda esta conversación. El lunes, por fortuna, era feriado y yo decido ese día quedarme en mi casa. Pero me empezaron a pasar cositas y era que cada vez que yo trataba como de romper ese pacto tácito que había hecho de quedarme quieta, pues amigues, pasaba algo. Porque es que aquí yo no estoy diciendo que es el mundo contra mí, no. Ese monstruo de afuera, creado por mi complacencia, pues también adentro es un motor que es muy difícil de parar. El de estar constantemente haciendo, el de estar constantemente diciendo que sí, el de estar constantemente dando y dejando de nutrirme, también es algo que se vuelve muy intenso adentro. Por eso a veces cuando yo me acuerdo que ya no, pero hace 10 años yo le daba mucho palo a mi mamá. Cuando yo digo darle mucho palo, para quienes no son colombianos, era como que yo criticaba mucho a mi mamá y yo le decía, mami, pero es que tú no te puedes quedar quieta, pero es que tú siempre te estás inventando cosas, pero es que mira, tú después dices que estás cansada, pero es que tú no pares de barrer y no pares de hacer. Y ella me decía como, pero es que no sé cómo. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Si es muy fácil parar. Hoy, 10 años después, yo puedo entender a mi mamá, porque es que esos primeros límites no son los límites que yo le pongo al otro. Los primeros límites son los límites que yo me pongo a mí en ejercicio de mi autocuidado. Los primeros límites son ese ejercicio propio en donde yo digo, ¿sabes qué, Caro? Esta tarde es libre. Y es libre porque necesitas dormir. Y es libre porque necesitas parar. Y es libre porque tu cuerpo necesita regenerarse. ¿Mm? Esos límites en donde yo dejo de ocupar el lugar de los otros, de las tareas y acciones que le corresponden y dejo que la vida suceda. Y si los platos no se lavan, pues marica, no se lavaron. Y si esta persona no hizo lo que le correspondía y no hizo la llamada que tenía que hacer, pues esa llamada ese día no salió. El primer límite que hay que ponerse es con uno. Y me puse a hacer una listita que quiero compartirles y es como un checklist de banderas rojas. ¿Cuándo saber que hay que poner un límite? Y entonces escribí estas cositas, pero también me gustaría que ustedes las fueran escribiendo y si me las quieren poner en comentarios y nutrir este episodio siempre es súper bienvenido. Pero como que banderas rojas en mi vida personal, pues la primera y para mí más importante es cuando siento agotamiento personal tras una conversación o un encuentro con una persona. Y les voy a hablar en mi vida personal. A mí me pasa eso un montón con uno de mis vecinos que lamentablemente tengo en este momento una interacción casi diaria. Es una persona que cada vez que veo siento que me drena. Para mí es una bandera roja. Y entonces, si esa bandera roja está, hay que poner un límite. ¿Cuál va a ser mi capacidad de interacción con esa persona? La decisión que yo tomé respecto a mi vecino fue decirle a Julio, quiero que tú seas el interlocutor porque yo no me siento con herramientas emocionales para tener esta conversación con esta persona. Otra bandera roja para mí, que definitivamente es un límite no negociable, es cuando siento que alguien ignora mis necesidades o mis emociones de forma repetitiva. Pasa mucho, me pasa muchísimo con algunos clientes y o consultantes en todos mis negocios, en donde yo puedo entender que las personas ven en mí un servidor y una persona que está ahí para prestarles un servicio jurídico o un apoyo terapéutico o lo que sea, pero lo que siento es que desconocen
que yo también soy un humano y que también me pasan cosas. El llamado del Dharma, un peregrinaje por Nepal y sus sagradas montañas. Desde el corazón de Punto Cero Retiros, hacemos un nuevo llamado a nuestras peregrinas y peregrinos a sumergirnos en el corazón de los Himalayas y conectar con la senda del Dharma. Caminar las montañas más antiguas del mundo es una invitación a ir a lo profundo de la tierra y a lo profundo de nuestros corazones, para recordar que somos parte del todo, que la bondad, la verdad y la belleza caminan con nosotros y que nuestra fuerza y valentía no solo salen de nuestras piernas y nuestros cuerpos, sino de nuestro corazón y nuestra mente. Del 11 al 26 de abril del año 2026 vamos a estar peregrinando por este territorio sagrado llamado Nepal. Vamos a conocer Katmandú y sus sitios más emblemáticos e importantes. También vamos a hacer un trekking de 5 días en una ruta conocida como el Mar Dijimal. Y luego vamos a tener una experiencia de monasterio budista. Este es un grupo con cupos limitados que ya se están llenando. Si sientes el llamado, encuentra toda la información en la descripción de este episodio. Y entonces cuando yo siento que hay una persona que invalida constantemente mis emociones y mis necesidades, es una persona con la que yo no puedo hablar. De hecho, mis socias en Lead digamos que se reían, ya no tanto, pero era como un tema de conversación que yo normalmente a veces les decía, yo con este cliente no quiero volver a hablar porque me parece un tipo narcisista y es un tipo que pasa por encima de realmente el humano que somos. Y antes eso sonaba chistoso, pero hoy en día para mí es un no negociable. Y claro, esto tiene que ver más con el trabajo, pero también pasa en tu vida personal. O sea, si tienes un amigo o amiga, entre comillas, que invalida o ignora tus emociones, marica, no puedes estar cerca de esa persona. ¿Y cómo es invalidar las emociones? Porque a veces cuando uno lo pone en una frase es como, ay, bueno, sí, pues a mí no me pasa eso. Pero de pronto si te pongo un ejemplo, te suena. Y es este típico amigo que siempre viene a encontrarse contigo, que es quien sostiene y ocupa todo el espacio de la conversación, todo el tiempo hablando de él o de ella y de lo que le está pasando a él o a ella, que nunca te pregunta cómo estás, cómo te sientes, qué está pasando en tu vida, cómo sientes tus emociones y que siempre está demandando más de ti de lo que tú en ese momento puedes dar. Eso es una ignorancia frente a tus emociones y a tus necesidades. Otra de mis banderas rojas, así mega rojas, que está por fortuna hoy a mis 40 años no es tan común, pero en los 20 y 30 es muy común, incluso en relaciones de pareja, y por eso la traigo a este episodio, es cuando hay una manipulación emocional, cuando hay un chantaje. Hoy, justo hoy que te estoy grabando este episodio, tuve un episodio muy incómodo con una persona donde yo sentí que me estaba manipulando en cosas de trabajo, pero que me estaba manipulando. Cuando yo siento que hay una manipulación o un chantaje, para mí eso es una bandera roja y es un no, y prefiero ponerme colorada hoy a ponerme roja accediendo a lo que me estás pidiendo que no está acorde con lo que yo puedo sostener. Y otra de las banderas rojas más comunes y que es pues muy importante es cuando cedes por miedo al conflicto o al abandono. ¿Mm? Y esta es muy común, más común de lo que quisiéramos. A las mujeres, y sobre todo a las mujeres colombianas, aunque si tú eres mexicana me vas a decir, ay, a las mexicanas también, y si tú eres de Estados Unidos me vas a decir, a las que vivimos en Estados Unidos también, en general, pero hay una tendencia muy arraigada en el femenino y es a evitar el conflicto, incluso por encima de nuestras propias necesidades y límites, por miedo a ser abandonadas o por miedo a ser rechazadas o por miedo a no ser vistas por esa persona. Pero yo hoy quiero decirte a ti que me estás escuchando y que te sientes identificada con esta bandera roja, si tú estás cediendo por miedo a ser abandonada, ahí no es. Yo sé. Es que detrás de esa decisión y ese límite hay un montón de cosas que se van a mover, claro. Es que detrás de esa decisión y ese límite hay un montón de situaciones que se van a poner sumamente incómodas, sí, pero es importante que lo hagas. Es importante que tengas la capacidad de decir no, hasta aquí.
sin miedo, porque es mucho más doloroso abandonarnos a nosotros mismos que el abandono del otro. Y eso es un no negociable. Y en el trabajo, pues también hay unas banderitas rojas ahí bien importantes que te quiero mencionar. Te decía que en el trabajo hay unas banderas rojas bien importantes y es cuando aceptas tareas que no te corresponden por compromiso y para quienes somos freelancers, contratistas, trabajadores independientes, empleados por prestación de servicios o cualquier otro vínculo que todo el tiempo te esté exigiendo esa milla más. Tú y yo sabemos que eso pasa un montón. Hay que poner un límite, hay que decir, este es mi horario, hasta aquí trabajo, esto fue lo que contratamos, esto es lo que está en mi oferta de servicios y nunca habrá una oferta de servicios 100% clara. Créeme, hoy ese ha sido mi tema del día, que hice una oferta de servicios en el año 2019 y hoy la leo y digo, debí haber aclarado esto, debí haber especificado esto, debí haber puesto esto en letra más negrita. Pero es importante poner un límite y no aceptar cosas que no te corresponden. Lo segundo que pasa mucho en el horario laboral y que creo que yo les he contado mucho de estas historias y las voy a volver a contar, es cuando las personas te escriben por fuera de tu horario de hacer y tú lo permites. Y pasan todas las áreas. Miren, yo llevo 20 años trabajando, bueno, 18 en múltiples cosas, como abogada, como terapeuta, como instructora de yoga, como quien sostiene retiros. He hecho muchas cosas y siempre hay alguien que escribe a deshoras para pedir algo. Y está bien, esa persona puede escribir, el tema es que se vuelve una dinámica de conversación. De hecho, yo siempre he sostenido que a mí el WhatsApp me parece una herramienta súper peligrosa de inmediatez en estos tiempos, porque resulta que es que se volvió delito que si tú me mandas un WhatsApp y te salen los dos chulitos azules y yo no te respondí, entonces yo estoy mal. Pero güey, puedo estar durmiendo, cagando, haciendo otra cosa o simplemente no te quiero responder en ese momento y no pasa nada. Entonces, creo que es importante empezar a educar al otro en cuál es mi límite a la hora de responder. A mí desde Alma Yogi me ha tocado en los últimos tiempos hacer un ejercicio. Es más, si tú me has escrito, puede que algunas veces te haya respondido Natalia, que es mi asistente. Me ha tocado poner otra persona ahí en medio porque me empecé a dar cuenta, y parte de mi ejercicio de los últimos meses ha sido ese, me empecé a dar cuenta que yo que hablaba tanto de los límites, yo misma estaba siendo muy blanda con los límites que estaba poniendo en muchos aspectos de Alma Yogi. Entonces Natalia es un filtro maravilloso que me ayuda también a mí a decir, no, no voy a interferir en esta situación, no voy a hacer esta tarea aunque la pueda hacer, no voy a llegar hasta aquí porque es que me está sacando de mi zona de genio o porque está por fuera de mi horario laboral o porque simplemente estoy de vacaciones. Y, y bueno, pues también hay otra bandera roja que me parece súper importante y es con la que quiero irme hacia el siguiente punto de este episodio y es que una de las cosas que me estaba pasando en el último tiempo era que estaba sintiendo culpa por desconectarme de ciertos ciclos o procesos de mi vida personal o de mi trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo me quería ir meterme en mi cama más temprano, después de que los niños comieran, a simplemente leer un libro, me empezaba a sentir culpable por no estar en la rutina de la noche de los niños. O si, por ejemplo, yo un jueves en la mañana quería irme a termales, a meterme en agüita calientita, porque necesitaba ese momento para mí, me sentía culpable por no estar sentada enfrente del computador, creando, trabajando o haciendo. Y empecé a hacer una lista en mi diario, por eso es tan importante llevar un journaling. Eso no es porque esté de moda, güey, es porque es tu propia terapia contigo 24/7 de las veces que me sentía culpable al día y el por qué. Y llegué a la conclusión que me hacía sentir muy culpable el desconectarme. Y no puede ser. No puede ser que un humano no pueda decir hasta aquí voy, paro. Entonces, ha venido este ejercicio para mí
que es este episodio que te quiero regalar hoy, en el que vamos aquí ya un rato y espero de verdad que te esté llegando al corazón y que te estén cayendo unos cuantos veintes y que estas banderas rojas también estén levantándose en tu vida personal, porque yo sí creo que es muy importante que no se nos olvide que el límite es la herramienta de autocuidado más importante que tenemos los seres humanos. Y los límites no tienen que ver con la grosería y los límites no tienen que ver con la patanería. Sé que socialmente no, la sociedad no está preparada para que nosotros pongamos límites, yo lo sé. Sé que es muy incómodo también personalmente ponernos límites a nosotros mismos en varios aspectos de nuestra vida. Se los digo como emprendedora. Yo sé, y si tú eres emprendedora o emprendedor y me estás escuchando, yo sé que es muy difícil desconectarse de la fuente creativa de las ideas un fin de semana. Yo sé que hay una sensación tácita de culpa cada vez que estamos haciendo una cosa que no sea invertirle tiempo o energía a nuestro emprendimiento. Yo sé, yo he estado ahí, pero créeme, es importante parar, es importante educarte, educar a tu negocio, educar todas las relaciones que tienes en tu vida, porque en la medida en la que construimos una sociedad con límites sanos, empezamos a vivir con límites más sanos, nosotros mismos. Y, y entonces quiero pedirte que empieces a practicar ese no. El no a secas, el no adornado, el no gracias. Quiero que empieces a hacer un listado de las cosas en tu vida que hoy necesitan un límite. Yo esta mañana lloraba de frustración antes de grabar este episodio y por eso decidí grabar este episodio, porque en la parrilla había otro tema completamente distinto, pero yo dije no, yo necesito hablar de poner límites porque en este momento está siendo mi gran lección y necesito traerla al micrófono y alquimizarla porque porque finalmente esto es alquimia y abundancia. Y miren que este tiempo que llevo aquí hablando enfrente del micrófono, poniéndole palabra, poniéndole voz, dejándolo salir, cerrando los ojos y simplemente dejándome ser, me ha servido muchísimo para reafirmar que entre más límites sanos pongo en mi vida, me pongo a mí, pongo en las relaciones allá afuera, más armonía, más coherencia, más belleza y más verdad me traigo. Y finalmente ese es mi propósito en la vida. Aprender a amar, aprender a servir y aprender a ser feliz. Yo vine a eso. Eso es lo que yo quiero ser y lo que yo quiero hacer. Y parte de ese ejercicio de aprender a amar y aprender a ser más feliz, pues es poner límites. Entonces quiero invitarte a que empieces a practicar. Hazte una listita, 3 cositas que hoy necesitan un límite. Un límite personal, entonces, marica, no voy a comer más azúcar, o sea, ¿qué es esta dependencia al azúcar que no la puedo soltar? Por favor, póntelo en tu listita. Tengo que poner un límite a esta persona que solamente me llama a contarme de sus problemas y no me permite que yo le cuente lo que yo estoy sintiendo. Perfecto, póntelo en una listita. Y empieza a crear esa dinámica de observar lo que está pasando en tu vida desde el lugar del observador, no de la víctima, no del culpable, no del drama, no, empieza a volverte el observador y desde ese observador, ¿qué de esto necesita un límite? Y siempre uno de las varitas con las cuales o te permiten saber mejor si hay o no que poner un límite es la varita de la priorización. ¿Quién va primero? Yo. No es que yo soy mamá, entonces mis hijos van primero. No, no, mi ciela. Primero tú. No es que yo soy papá y mis hijos. No, querido. Primero tú. Porque es que no hay, no hay un ejemplo práctico más claro que este y es el de el oxígeno en un avión. Cuando el avión tiene un accidente, ¿quién es el primero que se pone el oxígeno? ¿El papá o el niño?
¿El papá? Bueno, lo mismo pasa en la vida. No, es que a mí me cuesta mucho priorizarme porque es que mi emprendimiento todavía es un bebé y él todavía necesita trabajo de mí 24/7, entonces yo tengo que estar en el local todos los días, entonces yo tengo que estar posteando historias todos los días. No, mi ciela, priorízate tú. Tú eres primero que tu negocio. Si tú no existes, tu negocio no existe. Y ese es uno de los indicadores más importantes para saber cuándo me pongo primero y cuándo realmente yo estoy poniendo los límites que tengo que poner en mi vida. Y esto es un poco lo que quería compartirles hoy. Me voy con una sensación de corazón contento, como siempre me voy de estos episodios cuando me regalo monólogos de autoterapia en voz alta que después suelto a las redes y no sé cuántas cientos de personas escuchan. Si de verdad este mensaje resonó para ti, déjamelo en los comentarios. Quiero decirles que parte de mi camino en los últimos años de autoconocimiento, de crecimiento personal, de expansión, ha tenido que ver mucho con la capacidad de ser honesta y humilde respecto a mi propio proceso, verlo y poderlo compartir también. Porque yo no soy gurú de nadie, ni soy maestra de nadie, ni tengo la fórmula mágica, ni vendo ecuaciones 100% probadas y verificadas. Yo solo comparto desde mi experiencia. Cuando yo te estoy hablando de un negocio, yo te estoy hablando desde mi experiencia, que sí, que en general es exitosa, pero también tiene lunares. Cuando yo te comparto de las medicinas sagradas, te estoy compartiendo desde mi experiencia y mi camino. Y así en la vida. Y hoy te estoy hablando de los límites. Sí, seguramente he hecho este episodio cientos de veces. Si rastreo por temas mi podcast voy a encontrar la palabra límite, no sé, 1500 veces. Pero es que siento que es un tema que en mi vida personal y seguramente en la de muchas de las personas que me están escuchando necesita ser repetido, necesita ser manoseado, necesita darle la vuelta cientos de veces para realmente poder empezar a rasguñar ese concepto y a integrarlo para vivir con más verdad, con más belleza y con más bondad. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirme compartirles este saber y nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.